Siguiendo con el curso de protección radiológica en línea, en esta oportunidad los invitamos a revisar la primera parte del tema de radiobiología. Este material fue preparado por nuestro grupo y será presentado por mi persona, Franklin Regio. El contenido de esta presentación será el siguiente. Vamos en principio a hacer una definición de lo que se entiende por radiobiología. Vamos a hablar sobre los inicios históricos de la radiobiología. A continuación vamos a definir qué se entiende como el blanco biológico en la radiobiología. ¿Cuáles serían los efectos biológicos de la radiación ionizante? A continuación vamos a hacer una clasificación de los efectos de la radiación sobre la salud. Tenemos que definir qué se entiende por curvas de sobrevida celular. Ya como uno de los últimos puntos a tocar serían los factores que influyen en la radiosensibilidad. Y por último, vamos a darle los distintos enfoques que se tienen en la radiobiología de acuerdo al área de trabajo. Como hemos dicho ya varias veces en este curso, la radiación ionizante no puede ser percibida por nuestros sentidos. Es decir, no la podemos escuchar, no la podemos oler, no la podemos visualizar. Sin embargo, nuestros tejidos sí son sensibles a ella. Se ha encontrado que luego de una exposición a la radiación ionizante, el cuerpo humano responde de una forma predecible. Entonces, en función de esto, ¿qué es la radiobiología? Bueno, es la ciencia que se encarga del estudio de los efectos de la radiación ionizante en humanos para conocer de una manera más precisa la respuesta esperada. Todo este estudio y toda esta ciencia es con el fin de utilizar de forma segura los beneficios de las radiaciones ionizantes. Al final, lo que queremos es establecer la relación de dosis versus la respuesta del tejido. Vamos a hablar ahora un poco de los inicios de la radiobiología. Recordemos que en 1895 Röntgen recién había descubierto los rayos X. Un año después, Henri Becquerel descubre la radioactividad. Y fíjense que ya en 1901 se tiene registro del primer experimento deliberado hecho por Pierre Curie, quien se produjo una reacción inducida por radiación en su antebrazo. Unos días después presentó una comunicación en la Academia de Ciencias francesa que decía lo siguiente: la piel comenzó a enrojecer en una superficie de 6 centímetros cuadrados. La apariencia es la de una quemadura, pero la piel no me dolía o me dolía muy poco. Al cabo de cierto tiempo, el enrojecimiento, aunque sin extenderse, se hizo más intenso. Al 20º día se formaron costras, luego una llaga que cubrimos con vendajes. El 42º día, la epidermis comenzó a regenerarse por los bordes hasta llegar al centro. 52 días después de la acción de los rayos, queda aún en estado de llaga una superficie de 1 centímetro cuadrado, que adquiere un aspecto grisáceo, indicando una mortificación o una necrosis más profunda. Este extracto es del libro de Eric Hall, de Radiobiology for the Radiologists. Esta descripción que nos da el propio Pierre Curie sobre cómo se produce el daño al tejido por la radiación ionizante nos detalla cómo es el proceso, pero también nos da a entender cómo era el nivel de desconocimiento que había en estos momentos, en 1901 y alrededor de estos años, sobre el uso de las radiaciones ionizantes. Actualmente un experimento como este no tendría ningún sentido hacerlo. Fíjense que era tal el nivel de desconocimiento para la época que
Las primeras indicaciones o la forma como se prescribía la dosis, por ejemplo, para dar tratamiento a un tumor, era justo cuando la piel se enrojecía. Entonces se hablaba mucho del término de dosis eritema, como la primera magnitud o forma de cuantificar el daño al tejido. Vamos a seguir hablando ahora del blanco biológico. Sabemos que los tejidos están compuestos por diversas células. Dentro de las células vamos a encontrar al núcleo celular. Dentro del núcleo celular también vamos a encontrar la información genética dentro de los cromosomas. En particular, vamos a observar al cromosoma donde obtenemos la información genética y la información que necesita la célula para replicarse, que estaría contenida en la molécula de ADN. Si se rompe esta información, la célula no se puede duplicar y por tal motivo el tejido o el organismo muere. En la mayor parte de las áreas donde se utilizan las radiaciones ionizantes, se desea evitar al blanco biológico. Sin embargo, es importante señalar que este efecto puede ser utilizado intencionalmente. Por ejemplo, cuando se desea evitar la reproducción celular de un cierto tipo de tejido anómalo, como por ejemplo puede ser un tumor. Este uso o indicación es la base de la radioterapia. Entonces los efectos biológicos de la radiación lo podemos describir de la siguiente manera. Cuando la célula es expuesta a la radiación ionizante, en primer lugar ocurren los efectos físicos que ya hemos descrito durante este curso, con los átomos o moléculas que componen a la célula, y posteriormente se produce el daño biológico. Este daño celular radioinducido puede ocurrir de dos maneras, de manera directa o indirecta. Entonces tenemos la molécula de ADN que ya definimos, que era el blanco biológico. El daño puede ocurrir de forma indirecta o de forma directa. De forma indirecta se refiere a que, por ejemplo, la radiación ionizante, un fotón, puede producir el par iónico. El electrón, por ejemplo, de este par iónico es el que se encarga de interaccionar con el agua y producir la hidrólisis en el agua, y son estos radicales libres los que finalmente van a producir el daño a la molécula de ADN. Y posteriormente la célula, como ya lo dijimos, no va a poder reproducirse. El daño directo es que la radiación ionizante produce el par iónico y por ejemplo, el electrón es el que produce el daño directamente. Debido a que el cuerpo está compuesto cerca de un 70 a 80% de moléculas de agua, la acción indirecta tiene cerca de 2/3 de probabilidad de ocurrir. Respecto a la acción indirecta, los pasos involucrados para producir el daño celular son los siguientes. Lo primero es la interacción primaria de los fotones que producen electrones de alta energía. Esto puede ser, como ya lo vimos en el curso, por efecto fotoeléctrico, efecto Compton o producción de pares. Lo segundo que ocurre es que el paso de los electrones de alta energía a través del tejido produce radicales libres en el agua. Estos radicales libres pueden romper los enlaces químicos en las cadenas de ADN. Los cambios en los enlaces químicos resultan finalmente en los efectos biológicos. ¿Cuál es la clasificación de los efectos de la radiación sobre la salud? Si la respuesta a la irradiación ocurre en minutos o días, entonces vamos a estar hablando que tenemos una clasificación como un efecto temprano o determinístico. Si el daño observado
se obtiene meses después o años después de la irradiación se denomina efecto tardío o estocástico. Respecto a los efectos estocásticos, son aquellos que no tienen umbral, es decir, que pueden ocurrir sin importar lo pequeña que sea la dosis. Lo que se obtiene es que la probabilidad del efecto aumenta con la dosis. Ejemplos de efectos estocásticos tenemos, por ejemplo, la posible inducción de un cáncer, modificación en efecto genético. Respecto a los efectos determinísticos, existe un umbral de dosis. Por debajo de este umbral el efecto no es observable. Entonces se sabe que si se supera cierto nivel de dosis, este umbral, si es superado, se va a producir un daño biológico, un daño que se puede cuantificar. Es decir, estos valores están bien definidos. La gravedad del efecto va a aumentar con la dosis. Y en este caso tenemos una implicación con un gran número de células. Este accidente ocurrió por la colocación de una fuente en el bolsillo del trabajador, de una fuente industrial utilizada para radiografía industrial. Respecto a la dosis umbral en los efectos determinísticos, por ejemplo, se sabe que se pueden producir cataratas en el cristalino con dosis entre 2 a 10 Gray, solo irradiados al cristalino. Se puede obtener una esterilidad permanente en el hombre con dosis de 3.5 a 6 Gray, en mujeres de 2.5 a 6 Gray. Se habla de una esterilidad temporal con apenas 0.15 Gray, es decir, 150 centigray para los hombres y 0.6 Gray para las mujeres. Entonces, la definición de dosis umbral en los efectos determinísticos es que por debajo de esta dosis no vamos a obtener los efectos determinísticos. Ocurren por encima de esta dosis. Respecto a los efectos determinísticos, encontramos un importante ejemplo en la sobreexposición a cuerpo entero. Aquí se observa o se encuentra el síndrome agudo de radiación, conocido como SAR. De estos síndromes, dependiendo de la dosis recibida, encontramos al síndrome hematopoyético, el síndrome gastrointestinal y al síndrome neurológico. Respecto al síndrome hematopoyético, este aparece con irradiaciones a cuerpo entero de 1 a 10 Gray. El daño se produce a nivel sanguíneo y va a estar asociado a todo lo que es la linfopenia o plaquetopenia. El contagio de linfocitos es uno de los indicadores sanguíneos más sensibles por irradiación corporal, ya que para la misma dosis se observa que se reduce significativamente y de forma temprana el conteo de estas células linfáticas. Esto ocurre más temprano que en otros tipos celulares. Respecto al síndrome gastrointestinal, este aparece con dosis de entre 10 a 50 Gray por irradiación a todo el cuerpo. Afecta a todas las células del estómago e intestino. Y los signos son los siguientes. Se van a presentar náuseas, vómitos, diarrea, disminución de los fluidos y electrolitos corporales, pérdida de peso, hemorragia, disentería, letargia, deshidratación y anorexia. Por ende, la muerte debido a este síndrome va a estar relacionada con infecciones, deshidratación y sepsis. El último síndrome a discutir relacionado con los síndromes agudos por irradiación corporal es el síndrome neurológico. Este se presenta con dosis superiores a los 50 Gray a todo el cuerpo. En este, las sintomatologías son convulsiones, grado progresivo de coma, pérdida de memoria, hasta una total incapacidad y muerte. Con estas dosis se producen en el sistema nervioso central
cambios patológicos, como un aumento en la permeabilidad vascular y la producción de edema y hemorragia. Acá obtenemos una tabla para las distintas dosis por irradiación corporal en una sola dosis, los distintos pronósticos, presencia de náuseas o vómitos, retardos del periodo crítico, síntomas principales, periodo de recuperación y si es posible una muerte o no, dependiendo de las dosis. Nos damos cuenta que para dosis del rango de 0 a 2 Gray por irradiación total al cuerpo, no hay probabilidad de muerte. Se habla de que hay un buen pronóstico. Sí se van a presentar náuseas y vómitos, por ejemplo, a las 3 horas. Y los síntomas principales van a ser la leucopenia moderada y tenemos un periodo de recuperación de varias semanas. Para dosis entre 2 a 10 Gray, vemos que el pronóstico es incierto. Hay una presencia de vómitos y náuseas entre 2 y 1 hora. Estamos hablando que hay un posible periodo de recuperación de 6 a 8 semanas o de 1 a 12 meses y existe una probabilidad de que ocurra la muerte en un tiempo menor a 2 meses. Cuando estamos hablando de dosis de entre 10 a 15 Gray, el pronóstico es malo. Y cuando son dosis mayores a 60 Gray, el pronóstico es muy malo. Estamos hablando, en el primer caso, que la presencia de vómitos y diarrea se puede producir en media hora, entre 1 hora y media hora, y para mayor a 60 Gray, estamos hablando que en menos de media hora ya hay la presencia de náuseas y vómitos. El periodo de recuperación no existe en ninguno de los dos casos. Estamos hablando para dosis de entre 10 a 15 Gray, que la muerte existe una probabilidad de que aparezca en menos de 2 semanas. Y si la exposición es mayor a 60 Gray, la probabilidad de muerte la vamos a presenciar en menos de 2 días. El daño por radiación también tiene una clasificación. Es importante resaltar que el proceso de daño celular por radiación puede ser reversible. Por ejemplo, los átomos ionizados pueden ser neutralizados frente a un electrón libre, las moléculas pueden ser reparadas por algunas enzimas y las células y los tejidos pueden recuperarse y regenerarse. El daño celular tiene 3 clasificaciones. El primero de ellos es el daño letal, que es el daño radioinducido en el cual es irreversible y la célula está destinada a morir. También hablamos del daño letal potencial, en el cual el daño por radiaciones puede ser letal bajo ciertas circunstancias. Y por último tenemos el daño subletal, el cual es el daño por radiaciones que puede ser reparado en horas a menos que se acompañe de una segunda lesión, en cuyo caso estaríamos hablando de daño letal. Los invitamos a revisar la segunda parte del tema de radiobiología y les agradecemos por haber compartido con nosotros.